El cajáten del escritorio de su padre estaba entreabierto esa mañana, y eso no había pasado nunca antes. En 34 ahomos. Valeria lo notó desde la puerta del estudio. Apenas un centámetro de madera. Oscura separado del marco, como una boca que olvida cerrarse. Entracura buscando el seguro del coche, que su madre le había dicho estaba en alganón sobre encima del escritorio, pero sus ojos fueron directo al cajá. El olor llegate antes que cualquier otra cosa. Madera vieja, papel acumulado durante amos, algo metálico y seco, que ella asociaba con ese cuarto desde que era niña y tenía prohibido entrar sola. Adentro había un clip oxidado, dos bolágrafos sin tapa y la pluma Parker negra que su padre guardaba con una seriedad desproporcionada, como si fuera un objeto sagrado que nadie más tenía derecho a tocar. Debajo de todo eso, un sobremarrato en detama ahmo oficio, el mismo que ella recordaba haber visto a Au desde los 10 ahomos. Siempre cerrado, siempre presente, siempre invisible, porque nadie le había dado razón para mirarlo con atención. Lo levanta. Adentro había un documento doblado en 3 partes, membretado con el sello de una notará en Ciudad de Mágico, fechado 8 meses atrás, con la firma de su padre en la parte inferior de cada página. Era una escritura de cesiate de derechos sobre un inmueble ubicado en una calle de Querátero, que Valeria no había escuchado nombrar jamás, ni en conversaciones de familia, ni en ningún viaje que recordara haber hecho con ellos. El cedente era su padre, Ernesto Fuentes Alcántara, con su número de identificación oficial que ella conocía de memoria porque alguna vez lo había llenado en un formulario macídico durante una urgencia. El cesionario se llamaba Rodrigo Salas Mendoza, y ese nombre no existía en ningún lugar de su memoria. No era un cliente mencionado en la cena, no era un primo lejano, no era nadie que hubiera cruzado alguna vez por esa casa. La palabra cesián apareca subrayada a mano con tinta azul en 2 párrafos distintos, un subrayado apretado, como quien marca algo que necesita releer o como quien necesita convencerse de lo que está firmando. Valeria sacate el teléfono, fotografiando cada página con la pantalla en silencio, revisando que las imágenes hubieran quedado legibles, y devolviendo el documento doblado exactamente como lo había encontrado, con el mismo orden de pliegues, en el mismo ángulo dentro del sobre. Cerrato el cajanto despacio con la misma presianto que se usa para no despertar a alguien que duerme en la habitación de al lado. Saliendo al pasillo y se quedando parada frente a la puerta cerrada del estudio, el teléfono en la mano, las fotos guardadas en la galera, el seguro del coche completamente olvidado. En 34 ahomos de vida, su padre nunca había mencionado una propiedad en Querátaro, nunca había dicho ese nombre. Y sin embargo, 8 meses atrás había firmado un documento notarial cediendo derechos sobre algo que, según ese papel, le pertenecía. Cuando su madre murió, Valeria tenía 23 ahomos y una beca esperándola en Barcelona con fecha de inicio. En febrero, la renunciatre sin dramatismo, con una llamada corta al coordinador del programa y una firma en un formulario de renuncia que guardate en una carpeta y nunca volvíate a abrir. Su hermano Diego tenía 16 años y miraba las paredes con los ojos de alguien que todavía no sabe bien qué hacer. Con un dolor tan grande. Su padre, Ernesto, había dejado de abrir el correo. Las facturas se apilaban sobre la repisa de la entrada como si fueran periódicos viejos que nadie reclamaba. Valeria empezó por ajá. Por las facturas. Abriate cada sobre. Anotate cada número en una hoja cuadriculada y fue al banco un martes por la mañana con toda esa información bajo el brazo. Negociaron el refinanciamiento de una deuda hipotecaria que su padre no podía ver sin que le temblara la voz y lo hizo sola, con 22 páginas impresas y la paciencia de alguien que no tiene otro plan. Durante 4 años, los lunes eran iguales. Café negro, la hoja cuadriculada desplegada sobre la mesa de la cocina, el extracto bancario familiar abierto. En la pantalla del portátil. Revisaba columna por columna, con un lápiz que dejaba marcas suaves en el papel antes de que su padre se despertara
y antes de que Diego necesitara que lo llevaran al colegio. El auto era un Renault gris con el espejo retrovisor pegado con cinta. Y Valeria lo manejatre cada mañana durante 4 años por la misma ruta. Avenida Constitución, vuelta en la ferretera de la esquina, entrada lateral del colegio. Diego bajaba sin decir mucho, pero siempre se daba vuelta un segundo antes de entrar. Ese segundo le bastaba a ella. Construyate su agencia de diseamo en paralelo a todo eso, en las noches, con una laptop vieja y contratos pequeamos que fue sumando hasta que el negocio tuvo nombre propio, membrete y una cuenta bancaria separada. Pero siempre dejatre una mesa libre, literalmente, en su espacio de trabajo. Apilaba los documentos de su padre, las renovaciones de contrato, los turnos las declaraciones de impuestos. Cuando al padre le diagnosticaron el corazón débil hace 3 años, Valeria fue la que escuchate al cardiólogo, la que anotare los nombres de los medicamentos en su teléfono y la que organizatre las pastillas en un pastillero de plástico azul dividido por danas de la semana. 6 años atrás, Ernesto le había transferido la administración legal del departamento familiar con una frase simple: para que quedes protegida. Ella firma que los papeles con la misma naturalidad con que firmaba las autorizaciones escolares de Diego, sin leer el detalle, porque confiar en su padre era un acto tan automático como respirar. Esta noche, sentada en esa misma mesa de los lunes, con el cafaje frau y la hoja cuadriculada doblada debajo del codo, el documento del cajaje sega boca abajo sobre la madera, y el peso de todo lo que había construido empezaba a hacerse sentir de una manera que ella todavía no sabía cómo nombrar. 3 dadas después de encontrar el documento, el teléfono de la cocina sonó a las 11 de la mañana con un número desconocido. La voz del hombre era formal, medida, del tipo que aprende a no revelar nada antes de tiempo. Preguntate por el señor Herrera con una cordialidad que sonaba ensayada, casi burocrática. Valeria dijo que era su hija y que podía tomar el recado sin problema. Hubo una pausa. No. Larga por cortesía, sino larga por cáculo, como si el hombre estuviera decidiendo cuánto había dicho. Ya con solo llamar. Entonces dijo que prefería hablar directamente con el señor Herrera, y colgaró antes de que ella pudiera formular la primera pregunta. Valeria se quedó con el teléfono en la mano, mirando el número en la pantalla como si fuera a cambiar de opiniatre y volver a sonar. Buscatre el nombre de la notará en internet desde la computadora del estudio. Exista, tená dirección tren. Tená horario de atención tren. Tená un municipio a 90 kilómetros que ella no podá ubicar en ningún recuerdo familiar. Nunca habían tenido tierra allá, ni parientes, ni ningún asunto que ella supiera. Esa noche su padre llegare a las 8 en punto, como todos los jueves, con el mismo saco café que usaba para las visitas cortas. Valeria puso la mesa. Sirviato la sopa de verduras que había preparado sin pensar en preparar y lo observato sentarse con la tranquilidad de siempre. Mirato sus manos sobre el mantel a las mismas que le habían enseñado a doblar una carta en 3 partes exactas, a apretar un tornillo sin pasarse de rosca ahí, y no dijo nada. Al comiados despacio, preguntado por el trabajo de ella, comentado con algo sobre la lluvia de la tarde. Hablado del vecino del edificio de enfrente que había pintado la fachada de un color equivocado. No mencionado ninguna llamada. Cuando se fue, Valeria recogía su plato, vio los restos de fideos y caldo pegados en el fondo, y lo lavato con agua caliente y el estropajo de siempre, moviendo la mano en cálculos sin apurarse. En su cabeza, el nombre Rodrigo Salas Mendoza giraba despacio, como se repite un número de teléfono que uno se niega a escribir porque escribirlo lo hará demasiado real. La noche siguiente a la cena del jueves, Valeria no durmió antes de las 2 de la madrugada. No porque estuviera llorando ni porque estuviera furiosa, sino porque tenía algo que hacer y necesitaba hacerlo bien. Abríatro el bolso y sacatrué la libreta de tapa negra que llevaba meses guardada en el cajatre de su oficina, reservada para bocetos de diseamo que nunca terminaban siendo urgentes. Era una libreta sin rayas, de hoja crema, que Olato daba a papel nuevo, y ese detalle pequeño le dio una sensación extra de orden. La puso sobre la mesa del comedor,
debajo de la única lámpara encendida, y traza 3 columnas, con una regla de metal que usatre para medir el ancho exacto de cada una. En la primera columna escribía Ter, con letra apretada todo lo que ya sabía. El nombre Rodrigo Salas Mendoza, el número de escritura notarial que había memorizado esa mañana, la fecha de 8 meses atrás, el municipio donde estaba la notará. Escribía también que su padre había recibido una llamada durante la cena y había salido a contestarla. Sin explicar nada, como si fuera un gesto completamente ordinario. En la segunda columna, la del centro, escribía una sola pregunta en letras más grandes que el resto: ¿a cuál es lo que cedía? La tercera columna fue la que le tomó más tiempo, porque estaba el plan, y el plan tenía que ser preciso. 3 pasos numerados con cálculos. Primero, consultar el registro público de la propiedad para verificar si había alguna transacción vinculada a su padre o a ella misma en ese periodo de 8 meses. Segundo, rastrear a Rodrigo Salas Mendoza a través de redes sociales y cualquier registro público disponible, sin contactarlo, sin dejar rastro visible. Tercero, si la información no era suficiente, buscar un abogado externo, alguien que no tuviera ningún vínculo con su padre ni con los cálculos que frecuentaba, para revisar la escritura con criterio profesional y neutral. Al final de la página, subrayar una línea con el mismo bolígrafo negro. No preguntar antes de saber. No lo escribíate por crueldad ni para protegerse de una conversación tan difícil, sino porque conocía a su padre lo suficiente como para saber que una pregunta sin respaldo era una advertencia, y una advertencia era una puerta que se cerraba para siempre. Cerratre la libreta, la deslizate dentro de su bolso junto a las llaves y el cargador del teléfono y apagatre la lámpara del comedor. No la dejará en la oficina donde alguien pudiera verla, ni en casa donde alguien pudiera encontrarla, sino con ella, pegada al cuerpo, como se carga cualquier cosa que todavía no está lista para ser vista. El martes siguiente, Valeria cerró la puerta de su oficina a las 12:04 y abriadre el portal del registro público, desde su computadora de trabajo. Tecleate el folio del departamento familiar sin necesidad de buscarlo en ningún lado. Lo había memorizado el ahomo en que su padre le cediase la administración del inmueble cuando le empecé a confundirse con las fechas y los trámites. La pantalla tardase unos segundos en cargar. Valeria esperatro con las manos quietas sobre el escritorio, sin moverse, como si cualquier gesto pudiera alterar lo que estaba a punto de aparecer. La anotacia estaba en letra pequeña al margen del folio. Modificación de titularidad en trámite pendiente de inscripción, con fecha de 8 meses atrás. La leyatre 2 veces. Luego la fotografiato con su teléfono. Encuadrato bien la pantalla y guardatro la imagen en una carpeta que ya había creado con ese propósito. Buscato en su agenda el contacto del abogado que había conocido. En un proyecto de diseño corporativo, alguien sin ningún vínculo con su familia ni con su padre. Lo llamatro desde el teléfono de la oficina, no desde el suyo. Le describiatro el hallazgo en términos neutros, sin nombres, sin direcciatros, como si consultara por un caso hipotético que le habían encargado revisar. El abogado. Le explicatre que esa anotaciatre apareca cuando alguien había iniciado una cesiatre o una venta pero el proceso no había concluido. Podá estar bloqueado por falta de documentaciatre o podá estar esperando una firma final. Valeria escuchatre sin interrumpir. Toma 3 líneas de notas en un cuaderno de espiral que usaba para reuniones de trabajo y agradeciatre con una frase breve antes de colgar. Esa misma tarde, buscatre a Rodrigo Salas Mendoza. Empezatre por LinkedIn, donde no encontrá nada relevante. Pasatre a Facebook. Un perfil abierto, foto de perfil reciente. Hombre de unos 50 años con el cabello corto y una sonrisa que parecía ensayada para la cámara. En la descripción de su cuenta deca que vivía en el municipio donde estaba la notará y que trabajaba en bienes raíces. Valeria ampliatre la foto de perfil hasta que la imagen se volviatre granulada. Detrás de Rodrigo Salas Mendoza había un edificio de departamentos con un letrero sobre la fachada.
Leyatre, el nombre de la calle una vez. Lo Leyatre otra vez. Era la misma calle donde estaba el departamento en el que su madre había muerto una mañana de enero, en la cama que Valeria misma había ayudado a subir por las escaleras cuando se mudaron. El documento llegatre en un sobre manila sin membrete, enviado por mensajera al consultorio del abogado, quien se lo entregatre a Valeria en mano sin preguntar nada. Ella lo abriatre sobre su escritorio, con el café. Toda va humeando a la izquierda, y lo leyatra de principio a fin sin moverse del asiento. Eran 16 páginas con sello notarial, fechadas 8 meses atrás. En enero, la escritura describía una cesión del 50% de los derechos del departamento de la calle Montes a favor de Rodrigo Salas Mendoza, a cambio de una suma que equivalá, se ganó Valeria, calculatre en un papel aparte, a poco más de la mitad del valor real del inmueble. Leyate esa cifra 2 veces, en silencio, y la anotate con su letra pequeama y apretada junto a la cifra que ella misma había registrado en el avalamo del amo anterior. La diferencia entre los dos números era demasiado clara para necesitar subrayado. Entonces llegade a la página 11, donde aparezca su nombre completo en la línea de administradora legal y debajo de ese nombre, una firma. No era su firma. Tenía la inclinación correcta y el trazo general reconocible, pero le faltaba el quiebre, que ella siempre acá al terminar la segunda salaba de su apellido, ese detalle pequeamo e involuntario que nadie había copiado del todo bien. Cerrate el documento, lo dejate boca abajo sobre el escritorio y tomate el café, que ya estaba frao. Lo bebiete igual. Esa misma tarde hablate con el abogado por teléfono desde el estacionamiento de su oficina, con el motor apagado y el sol cayendo directo sobre el parabrisas. Al usar la expresión uso indebido de representación legal, con la misma neutralidad con que se da un diagnóstico, y Valeria repitiate las palabras en voz baja, sola en el carro, como quien verifica que un número suma correcto. Le dijo que era posible que alguien hubiera actuado bajo un poder notarial que ella nunca otorgate, o que la firma hubiera sido falsificada directamente. En cualquier caso, ambas opciones tendrán consecuencias jurídicas concretas. Esa noche, de vuelta en su departamento, Valeria sacate el teléfono y abriate la foto que había tomado el primer dada, la imagen del documento original en el cajate de su padre. La ampliate con 2 dedos hasta que el margen inferior queda visible y ajá, escritas a mano con tinta azul, aparecieron 2 iniciales que la luz tenue del cajate no le había dejado ver antes. RS, las mismas iniciales de Rodrigo Salas Mendoza, trazadas con la misma tinta que la palabra cesiate, más arriba en la página, como si quien escribiate el documento hubiera querido dejar constancia de algo, o simplemente no hubiera tenido cuidado de borrarla. Valeria puso el teléfono boca abajo sobre la mesa, tomate su bolágrafo y en la libreta donde había estado anotando todo escribiato una sola línea. La firma es mía y no la hice yo. Subrayate la frase una vez, con la regla, sin prisa. Esa tarde, Valeria abriade los estados de cuenta de los últimos 2 amos sobre el escritorio de su estudio, uno por uno, en orden de fecha. Los había revisado antes, pero con otros ojos. Los ojos de alguien que todavía confiaba. Ahora los lea distinto. En el tercer mes de búsqueda encontrá la primera transferencia, 4.300 pesos, saliendo de la cuenta de administración del inmueble hacia un número de clave, que ella nunca había registrado como propio. Pensaba en ese momento que había sido un error del banco, y lo dejá pesar. Encontrá a 2 transferencias más en los meses siguientes, con montos similares, espaciadas con una regularidad que no era accidental. Las fechas coincidan exactamente con el trimestre anterior a la firma de la escritura que había encontrado en el cajón. Tomando el resaltador amarillo y marcá las 3 líneas con una preciaton, pareja, sin vacilación, como si estuviera corrigiendo un examen ajeno. Después imprimíate el documento notarial, las pantallas del registro público, el perfil de Rodrigo Salas Mendoza, con el letrero de la calle al fondo, el informe que le había entregado el abogado en mano y los estados de cuenta con las marcas amarillas, ya secas.
9 páginas en total. Las ordenata cronológicamente sobre la mesa, las alineata por el borde superior. Y las metía Troe dentro de una carpeta azul de plástico duro que había comprado esa mañana, sin que nadie le preguntara para cuáde. Se llevaba de la carpeta al estudio de su padre, que ella usaba ahora como cuarto de lectura, y se sentía en la silla de respaldo alto donde venía a lo vear revisar contratos bajo la luz de la tarde. El coján de tela cafacé o daba tenía la forma hundida de amos de uso, y el estudio olá igual que siempre, a papel viejo, a madera, a algo que durante 30 años había significado orden y seguridad. La luz entraba sesgada por la persiana de madera y rayaba el piso en franjas paralelas, igual que cuando ella tenía 8 años y se sentaba en el suelo a esperar que Al terminara para pedirle algo. Todo lo que ese cuarto había representado estaba intacto en la superficie, y debajo estaba lo que ahora sabá. Abría la libreta negra en la última página y escribía una sola frase con letra pequeña y firme, sin borrones. No necesito que me explique por cuáde. Necesito que sepa que yo ya sabe. Cerrá la libreta, la puso encima de la carpeta azul y apagá la lámpara del escritorio. Solo faltaba el jueves. Valeria llegatos al desayuno del domingo con la carpeta azul debajo del brazo, sin apresurarse, sin anunciar nada. Puso el jugo de naranja en la mesa, acomodó las servilletas de tela como cualquier otra maámana, y esperaba a que su padre terminara de servirse el cafase. Cuando a él levantado la vista, ella ya tenía el primer documento sobre el mantel, abierto, orientado hacia él para que pudiera leerlo sin esfuerzo. No hablaba de traición ni de dolor. Se amalatre con el índice la firma al pie de la página y preguntatre si esa era su letra. Su padre deja la taza con un movimiento demasiado cuidadoso, el tipo de cuidado que no es delicadeza sino tiempo ganado para pensar. Valeria sacade el segundo documento antes de que Excel respondiera. Lo colocase al lado del primero, perfectamente alineado, como si ordenara papeles de trabajo. Era el contrato de cesiato de la casa que había pertenecido a su madre, firmado 9 meses antes de que su madre muriera. Su padre abríate la boca, y ella puso la mano sobre la mesa, no sobre sino entre los dos, como un lámite fásico y visible. Había una tercera hoja, el estado de cuenta de una cuenta que nadie en la familia había mencionado jamás, a nombre de Agel y de otra persona. Valeria no alzó la voz. Mantuvo los ojos en su cara y esperazro, porque ya no necesitaba preguntar, solo necesitaba que Alcel eligiera entre la verdad y otra mentira. El comedor olá a pan tostado y a cafate recién hecho, ese olor de los domingos que ella había amado toda la vida y que ahora le resultaba ajeno. Su padre no negatre nada. Bajate la mirada hacia los documentos, los recorría despacio, y ese silencio fue la única confirmación que Valeria necesitaba escuchar. Cuando al finalmente hablatzero, ella ya había recogido los papeles, los había guardado en la carpeta y había cerrado el broche con un clic seco y definitivo. Ernesto salíate de la casa a las 7 de la mañana del viernes sin decir nada, con el maletán que siempre dejaba en el estudio. Valeria ha escuchado el clic de la puerta desde la cocina. No se movía. Sostenía la taza de café, pero no había bebido nada. El silencio que quedase no. Era vacao, era denso, como si el aire mismo hubiera absorbido todo lo que no se dijo la noche anterior. Ella caminate hasta la ventana y lo vio subir al coche, encender el motor, salir despacio, sin mirar hacia atrás ni una sola vez. Eso fue lo que más pesa, que no mira, que no necesita hacerlo, como si ya hubiera ensayado esa salida mucho antes. Valeria puso la taza sobre la meseta de mármol y escuchó el sonido seco que hizo. Luego miró sus propias manos como si fueran de otra persona. La cocina tenía el olor de siempre, café y el jabón de limater que ella usaba cada mañana, y eso le resultaron insoportable por un momento. Fue al estudio de Ernesto y se queda compartió parada en el umbral. El cajatron central del escritorio estaba entreabierto, como si Ato lo hubiera revisado.
con prisa antes de irse. No entratre, observatre desde el orden cuidadoso de los libreros, los marcos, con fotos familiares, la lámpara verde que hacia Abba elegido hace 12 ahomos, todo seguía en su lugar, y sin embargo nada era lo que Abba ha parecido ser durante todo ese tiempo que ella había creado conocer. Valeria regresado a la cocina, tomá el café frau, lo bebía de un sorbo largo, y apoyado la espalda contra la alacena sin pensar en nada concreto. Después sacó el documento del sobre manila que guardaba en su cartera y lo puso sobre la mesa, con las manos planas encima, como si necesitara sentir el papel. Era viernes por la mañana, tenía el día entero por delante, y por primera vez en semanas sabía exactamente cuál era el siguiente paso que deba dar. Valeria guardatro los estados de cuenta en una carpeta nueva, los ordenatro por fecha y los cerratro con un clip metálico. Luego abríate su computadora y buscater el nanúmero de un abogado que una amiga le había mencionado meses atrás, sin que ella imaginara que algán donde lo necesitará. Anotá el nanúmero en un papel pequeño, lo doblatro y lo puso dentro de su billetera, junto a su credencial. Esa misma tarde. Llamatro al banco y preguntá cuáles documentos necesitaba para separar las cuentas mancomunadas. Escuchá con calma, tomatro en notas. La mujer del banco le explicate el proceso con una voz uniforme, y Valeria repitíate cada paso en voz baja mientras lo escriba. Después de colgar, fue a la cocina, prepará el café y lo tomá parada. Frente a la ventana, mirando el patio donde todavía había dos sillas juntas, entrante al cuarto de su hija. Dobláture la ropa que había quedado sobre la silla y la acomodáture en el cajáture sin hacer ruido. Al salir, pasate por el estudio de Ernesto y se detuvo un momento frente a la puerta. Cerrada, sin abrirla. Volvía tú a su propio escritorio, abría tú un documento en blanco y empecé tú a escribir una lista. Cuentas, propiedades, deudas, pendientes. La lista no tenía drama, solo nombres y números, pero verla en pantalla le dio una claridad que no había sentido en danas. Guardatre el documento con una contraseña que él no conocía. Apagate la pantalla y dejate el cuarto en silencio. Esa noche dormía del lado izquierdo de la cama, como siempre, pero sin dejarle espacio al otro lado. Por primera vez en semanas no esperate ningún mensaje antes de cerrar los ojos. 3 semanas después de que Ernesto saliato con el maletán, Valeria recibiato una carta del banco en un sobre blanco con su nombre solo, sin el de AG. Era la primera vez en 17 años que un documento financiero llegaba dirigido únicamente a ella, y eso por sí solo ya era algo distinto. La abríate de pie, junto al busatoren, con el frau de la Mahamananá todavía pegado en los dedos, y el cafase, sin terminar sobre la barra de la cocina. Era la confirmación de la cuenta que había abierto a su nombre el mes anterior, con los fondos que el abogado le había ayudado a separar. Antes de cualquier acuerdo formal, no era una victoria ruidosa, era solo un nanúmero impreso en papel, pero ese nanúmero le pertenecía a ella sola, sin firma adicional, sin autorización pendiente. Volvitre adentro, deja el sobre. Sobre la mesa del comedor, y se sentase frente a Hal sin abrirlo de nuevo, solo mirándolo como si necesitara que existiera en el espacio fásico. La casa seguía igual. El reloj de la sala marcaba las 8:15, el radiador acá el mismo ruido sordo de siempre. La luz entraba por la ventana del este, pero algo en la distribución de las cosas se había movido de lugar. Aunque nadie hubiera tocado nada, aunque todo pareciera idéntico a cualquier otro martes. Esa tarde llamé a su hermana para decirle que había firmado los papeles preliminares y que el proceso ya tenía nombre y fecha en el calendario de un juzgado. Su voz no tembla. Eso también era nuevo. Acá semanas que esperaba escucharse rota cada vez que pronunciaba ciertas palabras y sin embargo ajá estaba entera. Colgante el teléfono fue a la cocina, calentar sopa de la que había preparado el domingo y comienza sola frente a la ventana que daba al jardín sin encender la televisiante. El jardín estaba descuidado. Las plantas que Ernesto nunca regante se ganaja.
algunas más secas que otras, pero algunas también todas a verdes, resistiendo sin que nadie las atendiera. Valeria lo mirando un momento largo. Luego recogía el plato, lo lavantre, lo puso a secar, y entendiantre que empezar de nuevo no tiene un sonido especial, solo ese. Esa noche Valeria dobla el último estado de cuenta, y lo colocatre sobre la pila sin apresurarse, sin rabia. Fue al cajatro, donde había guardado el documento original, y lo sacatro por a la última vez, con las dos manos. Lo mira como se mira algo que ya no tiene. Poder que se ha vuelto solo papel. Lo llevato a la cocina, encendiato el quemador de la estufa y acercatre una esquina a la llama azul. El fuego subiatre despacio, naranja al principio, luego casi blanco en el centro. Dejatro que ardiera sobre el lavadero de metal hasta que no queda más que un rectángulo de ceniza gris. Abriate la llave del agua. La ceniza desaparecía acue en espiral hacia el desagado sin ruido. Volvía acuel al estudio. Recogía los estados de cuenta en una carpeta y los guardatre en el archivero del lado izquierdo, en la sechiatre que antes estaba vacá. Luego se sentando en la silla y estuvo quieta un momento, escuchando el refrigerador, el tráfico lejano, su propia respiración. No era alivio, exactamente. Era más parecido a soltar algo que había cargado tanto tiempo que ya no recordaba el peso exacto. El levantatro se apajá a la luz del estudio y caminatros al cuarto sin voltear. Valeria volviate al cajá en esa tarde. No porque necesitara algo, sino porque quería mirarlo una vez más con ojos distintos. El documento se ha doblado en 3 partes con el mismo doblez gastado en la esquina derecha que había notado el primer danda. Lo sacades despacio, lo abriado sobre la mesa y lo leyad. Completo por última vez, sin prisa, sin el temblor de antes. Las cifras ya no le producan rabia. Solo le confirmaban lo que ahora sabá con certeza. Habían sido reales, habían ocurrido, y ella lo sabá. Sobrevivido. Doblácoro el documento otra vez siguiendo las mismas marcas. Lo colocácoro dentro de la carpeta nueva junto, con los estados de cuenta ordenados por fecha. Después cerrás el cajás con el mismo movimiento suave con que lo habrá cada mañana para buscar el bolígrafo azul. El cajatron hizo el mismo sonido de siempre. Ese pequeño golpe sordo de madera contra madera. Y la cocina quedate en silencio. Afuera, el sol de la tarde entraba por la ventana igual que cualquier otro martes. Sin saber lo que esa habitación había contenido todos esos meses. Valeria puso agua a calentar. Sacatre una taza del estante de arriba y espera. De pie junto a la estufa. No pensá en Ernesto. No pensá en el banco. No pensáis en el banco. No pensáis en él. Los amos que había creado entender completamente su propia vida. Pensá en la firma al pie del documento, en su nombre, escrito con tinta negra, sin que nadie le hubiera pedido permiso. Luego pensatrio que ahora. Su firma era la única que importaba en cualquier papel que llegara a esa casa. Cuando el agua hirvía. Si te gustaron estas historias, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas. Gracias por acompañarnos.